El 4 de mayo de 1880 nacía en Piedrabuena, Ciudad Real, Mónico Sánchez Moreno. En sus primeros años de escuela ya demostró sus grandes capacidades, algo que no pasaría desapercibido para su maestro, don Ruperto Villaverde. En sus aulas se enamoró de la electricidad. De él recibió un gran apoyo. Aunque en aquella España de finales del siglo XIX estudiar en la universidad no estaba al alcance de un hijo de obreros como Mónico. Pero Mónico no se amilanó. Con 14 años emprende un gran viaje que comenzará descalzo en su tierra natal para embarcarse a Estados Unidos, la gran tierra de las oportunidades. El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Pablo Rozas, es un gran estudioso de la figura de Mónico Sánchez. Así relata estos primeros pasos de nuestro inventor. El viaje empieza mucho antes, cuando, según hemos descubierto no hace mucho, por una carambola, sale del pueblo pues a buscar trabajo. Como tantos, era una familia numerosa, los posibles que había en el pueblo eran muy limitados, y sale conservando los zapatos, como tantas veces hemos visto en alguna que otra película, para mejor ocasión, y sale descalzo. Se va con otro a un pueblo cercano, a Fuendelfresno, a trabajar de chico de los recaos. Después pasa a San Clemente, donde trabaja de dependiente, y parece ser que se establece por su cuenta. De establecerse por su cuenta, él siempre tiene la idea de que quiere estudiar electricidad, y para eso se desplaza a Madrid, donde está 2 años intentando estudiar o hacer el preparatorio de ingeniero industrial, que por fin, en 1902, se reabre la Escuela de Industriales. La Escuela de Industriales llevaba cerrada desde 1865, gracias a la intervención de Marqués de Orobio, que la cerró. Este ministro fue famoso porque prohibió la enseñanza de la teoría darwiniana y de cualquier cosa que fuese en contra de la religión católica, etcétera, etcétera. Pero bueno, además prohibió la enseñanza de carreras científicas y técnicas como la enseñanza de industriales en Madrid, y pues gran parte del atraso técnico pues se lo debemos a él, naturalmente. Tras estar en Madrid 2 años intentando acceder, debió tomar en contacto con una escuela de enseñanza por correspondencia y se matriculó en un curso por correspondencia de electricidad en inglés. La sede era en Londres y en Nueva York. Su profesor Wedler parece ser que le animó a que se fuese a Nueva York. Animado pues por el profesor Wedler, Mónico se marcha a Nueva York, entonces la capital mundial de la electricidad, donde llega en el otoño de 1903. Una decisión valiente si tenemos en cuenta que su nivel de inglés era más bien escaso, aunque su tesón superaba cualquier obstáculo. Cuando se va, cuando empieza, es que no hay nada que pare a alguien cuando tiene ganas de algo, ¿no? Sabemos que no sabía nada de inglés y es tanta el deseo que tiene de aprender inglés, que aprende inglés aprendiendo de electricidad. Y así se va desarrollando, y cuando se va a Nueva York apenas habla inglés y se entiende gracias a un pizarrín con el que escribe, con el que se comunica cuando llega allí, y con el que se entrevista con este profesor, con Wedler. Isabel Estebanez es nieta de Mónico Sánchez. De él ha heredado su pasión por la ciencia. Así valora la hazaña neoyorquina de su abuelo. Pues a mí, desde luego, me parece una de las decisiones más sorprendentes de su vida y de la vida de cualquier persona. O sea, porque cuando él se marcha a América, él está instalado en San Clemente y tiene un comercio. Entonces, en aquel tiempo, tomar la decisión de dar un salto, marchar a Madrid, estudiar inglés, porque estudió en inglés de forma rudimentaria, como se podía estudiar en aquel tiempo, y en muy poco, y además en un periodo muy corto. Y luego marchar a América, pues a mí me pareció una decisión bastante sorprendente.
Sabemos que él cuando llegó allí pues se encontró con las dificultades propias de llegar a un país extraño en donde el idioma lo conocía pues desde luego de un idioma escrito, posiblemente no lo hubiera oído hablar nunca, y que él, yo supongo, aunque eso lo deducimos, no porque él lo contase, ¿no?, pero que los primeros tiempos debieron ser duros allí. Luego lo curioso es que en muy poco tiempo pues se abrió camino y se empezó a relacionar con personas pues que estaban en la tecnología punta en aquel tiempo y además en un tiempo muy corto de espacio, y eso pues también es muy sorprendente. El resto del tiempo pues bueno, de su experiencia americana debió ser para él muy positiva. De hecho era un enamorado de América. Only in New York can you find Broadway. See the glimmer. En menos de 5 años, Mónico pasará de ser un simple inmigrante a un cotizado inventor e ingeniero. Juan Pablo Rozas. Es un cúmulo de tesón y de casualidades. Primero entra en la escala social más baja. Se sabe que compartió un último piso con un inmigrante alemán, sin ascensor y sin electricidad ni nada. De ahí entra a trabajar este profesor Wessler, le busca un trabajo de delineante, después entra a trabajar en una empresa que se llama Food Pearson & Company, que es dedicada a la electricidad. Conforme va conociendo más el inglés y la electricidad, pues va mejorando. Tras finalizar sus estudios, comienza a trabajar en el mundo de la electricidad de gran precisión y ya desarrolla sus primeros inventos. En la primera empresa, la Food Pearson & Company, es una empresa que se dedica a material eléctrico y de telegrafía y similares. Como título de curiosidad, son los típicos manipuladores que hemos visto en el oeste americano, son los que utilizaban en los telegrafistas que hemos visto en las películas, etcétera, etcétera. Esos equipos que hemos visto tantas veces. Entonces, estando trabajando en ella, desarrolló el puente de Winston Sánchez. Este puente de Winston Sánchez es una mejora sobre lo que había antes. Afortunadamente, tenemos una idea de cuál es el elemento diferencial de los puentes anteriores. El puente de Winston es un dispositivo bien conocido y lo que hizo Mónico Sánchez es meterlo todo en una caja. El puente, la batería y el galvanómetro. Hasta entonces, y por lo que sabemos, porque hay unos equipos de 1914 en un catálogo, el galvanómetro, que era un equipo caro, se sacaba fuera y Mónico Sánchez, por cuestiones eminentemente prácticas, para poder salir a la calle a reparar averías, lo metió dentro para hacerlo portátil y transportable. En torno a mayo de 1908, Mónico comienza su actividad ingenieril en la industria de la electromedicina. Será en esta época cuando invente su célebre aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia, que patenta en los países más importantes de Europa y América. Nos recuerda este pasaje el profesor Rozas. Aparatos de rayos X, por supuesto, ya es un invento de 1895-96, en ese salto, es el de diciembre del 95, y aparatos portátiles de rayos X sabemos que ya había en 1904, y además de alta frecuencia como los de Mónico Sánchez. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia del aparato de Mónico Sánchez? Pues la ventaja es un pequeño cambio en el circuito que lo permite funcionar tanto con corriente continua y con corriente alterna. Dices, esto en la actualidad pues no tiene mucho sentido, pero en el momento y en la época de lo que estamos hablando, donde los circuitos, las instalaciones de corriente continua y de corriente alterna coexistían, había gente que todavía estaba utilizando las instalaciones de Edison o de Westinghouse, de Tesla, pues era importante ir a la casa del enfermo y poder enchufar el aparato de
de Mónico Sánchez, independientemente si era corriente continua o corriente alterna. Evidentemente hay cuestiones de que era de muy pequeño peso, etcétera, etcétera, y puede ser que haya otros factores diferenciales de este aparato con respecto a otros. Su circuito ya digo que es distinto. Y la calidad del circuito, sin duda. En el año 15 todavía se recuerda, 6 años o 7 años después, en las revistas técnicas americanas se habla del circuito de Sánchez, que hay un cierto afirmación de la calidad que tiene este circuito y su sencillez y lo bien que funciona. Como asegura Isabel Estébanez, el aparato portátil de su abuelo facilitó el acceso generalizado a un avance como los rayos X. Puso los rayos X como método de diagnóstico al alcance de cualquiera, digamos. O sea, pudo llevarlo pues desde lo que ya se sabe de las ambulancias que lo llevó en la guerra, pues eso lo permitió porque era portátil. Pero no solo eso, en España, en la España que era una España pues evidentemente rural en aquel tiempo, le dotó a los médicos, cualquier médico podía tener un aparato de rayos X en su casa, con lo que eso suponía a la hora de un diagnóstico, en fin, de un tratamiento para el enfermo que fuera, ¿no? Y llega un granito en su vida. En mayo de 1909 se celebra en el Madison Square Garden de Nueva York una gran exposición sobre la electricidad y sus aplicaciones. Allí, en un expositor junto a la flor y nata de la electricidad de la época, la General Electric de Edison y la Westinghouse de Tesla, Mónico Sánchez presenta su aparato de rayos X. En el interior, la iluminación era espectacular. Baste decir que creo que eran 300.000 bombillas lo que iluminaba en el Madison Square Garden de Nueva York. Esto hace una idea. 300.000 bombillas, tuve la curiosidad por centrarme un poco qué significaba 300.000 bombillas y miré el Real de la Feria de hace unos años cuántas bombillas había y me encontré que eran 250.000. Es decir, había más bombillas en 1909 en el Madison Square Garden que en el Real de la Feria de Sevilla. Evidentemente no son las mismas bombillas, aquellas bombillas alumbraban menos que un candil que las de ahora, por supuesto. Entonces, ya puestos en la situación de lo que era el Madison Square Garden, nuestro chico que había salido con 14 años de Piedrabuena descalzo, está en la mitad del Madison Square Garden en un stand presentando su aparato portátil de rayos X y corrientes de altas frecuencias, que es el nombre completo que tiene el aparato. El stand de al lado es de una compañía que todos conocemos, que es la General Electric. Es una compañía que apenas unos pocos años antes ha fundado JP Morgan, con las patentes que ha conseguido de la compañía Westinghouse, que está prácticamente en quiebra, y ha conseguido presionar a Edison para que participe en esa compañía, incluso sin que aparezca su nombre en la compañía. Y hace la gran compañía de la electricidad en la General Electric. La parte de atrás de donde está situado Mónico Sánchez presentando su aparato, está la Westinghouse, que es la compañía que ha sido vencedora de lo que se denomina la guerra de las corrientes a Edison, cuyo ingeniero había sido el gran Tesla. Una fotografía inmortaliza ese gran momento, instantánea que en la familia de Mónico conocen muy bien. Isabel Estébanez. Desde luego es una prueba de cómo fue su vida en América. O sea, es evidente que estaba allí pues con las compañías, con toda la tecnología, o sea, estaba en el centro del desarrollo, no de América, sino mundial, en ese sentido. Meses después, Mónico presentará su invento en España, donde enviará varios aparatos que son muy bien acogidos por los radiólogos. Manda equipos a España, parece ser que lo envía a un radiólogo de Barcelona que se llama Torres Carreras, alguno de sus equipos.
y es invitado al quinto Congreso Internacional de Radiología, que se celebrará en septiembre de 1910. Y en agosto de ese mismo año viene a España y se presentará a ese congreso de antes, pasó por Madrid, que hay un salón de la electricidad, es decir, por contraste con lo que había sido Nueva York, donde había 300.000 bombillas, el Salón de la Electricidad se celebra en el Parque del Retiro y sufre distintos retrasos, y eso se puede leer en el ABC, que sufre distintos retrasos por razones técnicas. Yo pienso que es que no son capaces en Madrid de dotar la instalación para hacer el salón que se celebrará en el Retiro. Gracias a eso, él puede presentar su aparato y le dan un premio por su aparato. Que da su aparato portátil de rayos X. Después va al quinto congreso de Barcelona, donde pues tiene un notable éxito, vende todos los equipos que había traído de Nueva York y le proponen que se establezca en España. Sus equipos son distribuidos por los hermanos Medger y ahí durante un tiempo está entre Nueva York y España. Mónico Sánchez finaliza su etapa neoyorquina en 1912 y decide instalarse en su país. Pero lejos de reemprender su actividad en una de las grandes ciudades españolas, se decide por invertir en su propia tierra. Juan Pablo Rozas aporta su versión. En España sería pues Bilbao o Barcelona, o remotamente sería Madrid, que tampoco, sino que escoge su pueblo natal, que es Piedrabuena, un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, donde la electricidad apenas está en su balbuceo, donde él la tendrá que traer y la tendrá que poner. Y ahí es donde se instala, para lo cual, a partir del año 13, construye una fábrica de 3.500 metros cuadrados y una central eléctrica. Su nieta interpreta así la decisión de su abuelo. Es una cosa de la que todo el mundo se pregunta. Yo creo que hay una frase en uno de sus escritos que dice que ir a estudiar al extranjero para volver a su país y desarrollarlo, pues que era una forma de hacer patria, digamos. Entonces, pues supongo que sería eso. Supongo que habría muchos factores a la hora de decir volver de América. Y pues, pero uno de ellos sería, bueno, el deseo de volver a su tierra y quizá lo que tanto le había gustado en América, pues traerlo a España. En su laboratorio eléctrico de Piedrabuena, Mónico se dedica a innovar. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés adquiere 60 aparatos portátiles de rayos X para sus ambulancias de campaña. Aunque un buen ejemplo de su carácter innovador está relacionado con los sopladores de vidrio alemanes que contrata. Así lo relata el profesor Juan Pablo Rozas. Él es consciente de que tiene que renovar, tiene que ir cambiando, introduce los tubos de vacío, la fabricación de los tubos de vacío. Y me parece que es algo espectacular que desde Piedrabuena se va a Alemania a buscar a los mejores productores de tubos de vacío que hay en el mundo, que son los alemanes. Se los trae de Alemania y produce tubos de vacío. Hoy la colección de tubos de vacío que se conserva es muy amplia y su catálogo es muy amplio. Tras unos años de reconocimientos, premios y homenajes, estalla la Guerra Civil Española. Mónico sufrió la persecución de los dos bandos, conservó la vida, pero su hacienda se vio fuertemente mermada. Hablaba Fernando Díaz Plaja, presentando un libro que se llama El español y los 7 pecados capitales, y decía que el pecado capital de los españoles es la envidia. Y en este caso, lo que afloró de alguna manera fue la envidia más que razones políticas. Entonces, por una parte, era una persona que de
capas más bajas o bajas había ascendido a unos niveles altos. Y por otra parte, de los niveles altos de la sociedad rural, pues no lo entendían como uno de los suyos. Estaba ahí en una situación un tanto desclasada. Y en algún momento, pues, sufrió sus estragos. Bueno, esto en definitiva lo que supuso es que, aunque él había sido a favor de la República, pues como grandísimas capas de la sociedad, después del golpe de Estado del 18 de julio, pues le pusieron una vigilancia, pues porque consideraron la fuerza del ayuntamiento. Él había sido concejal republicano, pues le pusieron una escolta en una especie de prisión atenuada, ¿no? Y después, pues, vinieron a buscarlo unos milicianos, pero él, acogiéndose a que estaba trabajando para la República y con esfuerzo de guerra, etcétera, etcétera, pues no se lo llevaron y bueno, en cuanto pudo, pues se fue y huyó del pueblo, teniendo peligro que le hiciesen algo a él o a su familia. De hecho, a sus familias estuvieron detenidos un cierto tiempo. Bueno, él en la guerra le perdió el laboratorio, o sea, le incautaron el laboratorio, entonces durante ese tiempo estuvo, pues no, claro, no podía hacer nada en él. Después de la guerra, luego se lo devolvieron, luego lo recuperó, pero claro, luego se encontró con el gran problema de la autarquía. Él necesitaba materiales de fuera de España, en gran parte de Alemania, de la zona alemana que quedó en el este. Y bueno, pues entre los permisos de importación y exportación se le denegaban y de alguna forma se ahogó la empresa. Aparte de su edad y que, vamos, él como aparato de rayos X médico ya estaba obsoleto, pero se utilizaron y se seguían utilizando durante mucho tiempo para la enseñanza de la física. En ese sentido podían haber seguido, pero bueno, pues se encontró con una serie de dificultades. Así pues, ya nada volvería a ser igual tras la guerra. Intentó cambiar el rumbo de su empresa con un nuevo viaje a Estados Unidos en busca de acuerdos comerciales e invirtió en otros negocios de lo más variado y curioso. Hasta abrió un cine. Su nieta conoce los detalles de primera mano. Bueno, es que era muy emprendedor, evidentemente. Entonces, pues él intentó mantener el laboratorio con vida. De hecho, hay proyectos que había escrito para revitalizarlo. De alguna forma, él fue a América con mi padre en el año 46, con intención de darle vida al laboratorio, y trajeron un montón de patentes de aparatos, instrumental en América para verlo fabricado en España. Se volvió a encontrar con el problema del aislamiento en el que estaba sumido entonces España. Y a pesar de eso, él tenía un proyecto de haberlo relanzado. Luego la cosa pues se quedó no se pudo llevar a cabo, y sí, es cierto que montó un cine pues en los últimos años de su vida. Juan Pablo Rozas aporta algunos datos aún más reveladores de ese carácter emprendedor de Mónico. Él diversifica, hace en el pueblo una fábrica de hielo, hace cine y hace las más diversas situaciones, hasta una gasolinera. Tiene de todo. Los estrenos de Madrid al poco tiempo llegaban a Piedrabuena, antes que a Ciudad Real, por ejemplo, ¿no? Es una cosa increíble. Después de repasar esta apasionante vida, cabe preguntarse qué ha sido del recuerdo y del legado de Mónico Sánchez.
Respecto a lo primero, como suele pasar con tantos grandes nombres de nuestra ciencia, su figura ha estado olvidada durante muchos años. Quizás en esta época en la que tantos jóvenes científicos se ven obligados a hacer las maletas y salir de España, sea interesante reivindicar su figura. Isabel Estébanez. Siempre se debe hacer, y además en estos tiempos en los que estamos ahora, que tanto se habla pues eso de la fuga de cerebros y tal, pues este tipo de figuras a mí me parece que reivindicarlas y el darlas a conocer es algo positivo siempre. De hecho, ha estado olvidado durante muchos años. El pasado año 2013 se ha cumplido el centenario del inicio de la instalación del Gran Laboratorio Eléctrico en Piedrabuena, la localidad natal de Mónico, efeméride que sirvió para rendirle un homenaje y recordar su impresionante legado. Un legado que la familia ha sabido conservar para que ahora podamos verlo. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su sede de A Coruña, expone parte de ese legado material procedente del desaparecido Laboratorio Eléctrico Sánchez. Así lo describe Rosa Martín, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aproximadamente hemos expuesto como un tercio de ese legado, ¿no? Son como 120 piezas, una cosa así, que las hemos distribuido fenomenológicamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De una forma muy sencilla, la primera división que nos surge, ¿no? Conceptualmente hablando, es de un tipo de instrumental dedicado a la enseñanza de las ciencias, de la física en este caso, de los fenómenos electrofísicos, y otra parte de instrumentos dedicados a lo que era la principal función o tarea de la fábrica, ¿no? Cuando la diseñó en su origen, que era el tema de instrumentos electromédicos, ¿no? para la medicina. Eso sería un poco la primera división clara de cómo hemos planteado esa sala. A partir de ahí, la parte de instrumentos dedicados a la enseñanza de la física, de los fenómenos destinados a la enseñanza de las descargas eléctricas en gases enrarecidos, en tubos de vacío, pues quizás sea la más espectacular en este sentido, ¿no? Él fabricó infinidad de aparatos en infinidad de tubos muy, muy variados, de muy diversas formas, que resultan pues muy interesantes como colección en su conjunto, y que muestran pues todo este tipo de fenomenología tan variada, ¿no? Y tan interesante. Una colección importantísima para el museo porque estamos ante algo único. Porque no tenemos nada igual, ni se conserva una colección tan completa de este tipo de instrumental en el país, y sobre todo, por supuesto, ninguna colección que es fabricada por un fabricante español, ¿no? Eso quizás sea lo más importante, que no solo es una colección interesante en sí porque es muy amplia, muy variada, de tubos de descarga, de aparatos, pues, como hemos dicho, electromédicos y tal, sino que el fabricante es español, y eso le da un plus de importancia muy, muy relevante, en mi opinión, ¿no? No es fácil el poder ver este tipo de instrumental, porque no es fácil, no se conservan fácilmente, son aparatos que, hombre, están fabricados en vidrio, ¿no? Entonces no es fácil que se conserven, se rompen a lo largo de su uso, etcétera. Entonces, primero, que se conserven, que estén aquí y que los podamos exhibir, pues la verdad es que es una colección única. Gracias a estos instrumentos podemos acercarnos a la figura de un genio poco conocido por el gran público, pero que es justo rescatar como un gran ejemplo de persona inasequible al desaliento, de capacidad de trabajo, de carácter emprendedor, de innovación y de talento, algo tan necesario en estos tiempos convulsos que estamos viviendo.